Hijo mío, te encuentras ahora en la boca de una tormenta rugiente e implacable, la tempestad de un mundo que exige tu fuerza, tu esfuerzo y tu constante desempeño. Te veo allí, quizás bajo el aguacero torrencial de la presión financiera, las aguas de la deuda subiendo alrededor de tus rodillas, frías e implacables. Sientes el rocío helado de la ansiedad azotando tu rostro, cegándote al camino simple que tienes por delante, y el dolor profundo e inquietante de la enfermedad o la fatiga crónica, una sombra persistente que oscurece el día más brillante. No pasas inadvertido. Yo soy testigo del peso aplastante de todo ello. Las noches sin dormir contando cargas en lugar de bendiciones, el eco vacío de una oración que se siente inaudita, el miedo a que tus recursos, ya sean monetarios, físicos o emocionales, simplemente se estén agotando. Puede que te sientas aplastado ahora, amado mío, como si las mismas montañas de tu existencia se estuvieran desmoronando bajo el viento feroz y caliente de la expectativa mundana. Este manto pesado que llevas, tejido con los hilos de la autosuficiencia y la preocupación, está sofocando el aliento de vida mismo que anhelo darte. Pero escucha atentamente, porque dentro de esta tormenta, yo ya he hecho sonar mi decreto divino. No es un decreto de castigo, sino de profundo y liberador reajuste. Yo decreto que aquello mismo que buscas, el milagro de dinero, la salud vibrante, la paz inquebrantable, no se encuentra escalando más alto, sino inclinándose más bajo. La llave que abre las compuertas de mi provisión inagotable es la humildad. Este es tu milagro de dinero hoy, hijo mío. El mundo grita, agarra, esfuérzate, afírmate. Pero mi voz, la voz que calma el mar y ordena la luz, susurra, arrodíllate. Pues cada ascenso en mi reino requiere primero un descenso al valle tranquilo y fértil de un corazón rendido. He establecido esta ley en la fibra misma del cosmos, desde el más pequeño grano de arena hasta la majestuosa espiral de las galaxias. El poderoso roble no extrae su fuerza del alcance arrogante de su rama más alta, sino de la humilde raíz que se introduce profundamente en la tierra invisible. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso ahora, pequeña, luchando contra la dureza de tu propio orgullo y voluntad propia, pero yo la hago crecer, brotando con poder en el momento en que permites que la roca se rompa y se convierta en tierra. Esta es la percepción espiritual inusual que te ofrezco. La mayor muestra de fuerza en mi economía es la capacidad de rendir toda fuerza percibida. Cuando dices, yo puedo hacer esto solo, cierras tu puño alrededor de unas pocas monedas. Cuando dices, Padre, no puedo, pero tú puedes, abres tu mano para recibir el océano entero de mi gracia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La presión que sientes, ya sea que se manifieste como pobreza en tu billetera, dolor en tus articulaciones o palpitaciones en tu cabeza, es simplemente la consecuencia de intentar llevar el peso del mundo sobre hombros que yo diseñé para el descanso suave. ¿Recuerdas al profeta Elías huyendo de Jezabel, exhausto y temeroso? No me encontró en el viento grande y poderoso que destrozó las montañas, ni en el terremoto, ni en el fuego. Me encontró en la voz quieta y pequeña, el suave susurro. Ese susurro es la llamada a la humildad. Es el reconocimiento de que no eres el autor de tu propia provisión, sino el amado receptor de la mía. Los creyentes aún reflexionan si la verdadera prosperidad es meramente riqueza física, o si siempre debe estar equilibrada por un desapego espiritual de todas las cosas terrenales. Yo te digo, la verdadera prosperidad es la libertad que fluye cuando te das cuenta de que todas las cosas son mías, y me deleito en compartirlas con aquellos cuyas manos están abiertas y cuyo corazón es humilde. Cuando las cargas financieras se sienten más pesadas, cuando la enfermedad es más pronunciada, cuando la ansiedad te agarra como una mordaza, recuerda la sencillez de mi instrucción. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Mira Pedro 5:7.
Este es un mandato nacido del amor, no una sugerencia. Requiere una humilde admisión. No soy Dios, necesito ayuda. Veo la manera sutil, a menudo invisible, en que el orgullo se manifiesta en tu vida. Es la negativa a pedir ayuda, la vergüenza secreta por tu carencia, la insistencia en resolver todo mediante la fuerza bruta y la preocupación. Este orgullo es una nube pesada y oscura que impide que la luz solar de mi bendición te alcance. Quiero cambiar tu vestidura pesada y mojada de preocupación por un nuevo manto de gracia, ligero, cálido y hecho a medida para la libertad. El camino hacia ese intercambio es a través de una simple y humilde reverencia. Imagina un río caudaloso, rebosante de sustento y poder. Tu vida está destinada a ser un afluente de ese río, recibiendo y fluyendo constantemente. Pero si construyes una presa de autosuficiencia, de control rígido, de miedo, te aíslas de la fuente. El agua que retienes se estanca, lo que lleva al estancamiento de recursos y al estancamiento de la salud. La humildad es la rendición de esa presa, es decir, deja que tu agua fluya a través de mí, Señor. Confío en la corriente, incluso si no puedo ver el mar final. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Antes de seguir escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. Este viaje comienza ahora de rodillas. Comienza con el acto simple y profundo de reconocer tu dependencia. Yo he decretado tu libertad, pero debes caminar por el sendero de la humildad para recibirla. Te prometo un milagro, un derramamiento financiero, una curación profunda, una paz que conmueve el alma. Pero la moneda de ese milagro no es oro. Es la humildad de corazón. La misma presión bajo la que te encuentras está diseñada para exprimir los últimos vestigios de autosuficiencia, para revelar el vino dulce y claro de mi espíritu que estaba escondido dentro de la uva. No te resistas a la presión. Abraza el prensado, porque solo una vida aplastada, humildemente rendida, puede liberar el aceite fragante del verdadero poder. Publica una oración o tus luchas actuales en los comentarios a continuación, hijo mío, y observa cómo mis manos levantan la carga que dejas. Amado mío, volvamos ahora nuestra mirada hacia adentro, más allá del clamor de tu circunstancia externa, al lugar donde se libra la verdadera batalla por tu bendición. Hablé de la humildad como la llave, pero para comprender su poder primero debes comprender la naturaleza de su adversario implacable, el orgullo. Esto no es simplemente jactancia o arrogancia, hijo mío, sino una creencia sutil y profundamente arraigada en tu propia fuerza independiente, una insistencia en ser la fuente de tu propia vida. El orgullo es la roca que ahoga la semilla de la gracia. Cuando te ofrezco la tierra rica y fértil de mi reino, la miras y dices, no, plantaré esta semilla en mi propia fuerza, en esta roca sólida y predecible de mi esfuerzo. Y la semilla, que contiene el potencial para bosques de provisión y jardines de paz, no puede penetrar esa dureza. Permanece pequeña, luchando, produciendo solo frutos escasos y ansiosos. Yo te diseñé para ser una vasija, un cáliz hermoso y único destinado a ser llenado y derramado constantemente. Pero el orgullo hace que selles la tapa de esa vasija, convencido de que lo que sea que haya dentro, unas pocas gotas de aceite, un puñado de harina, una pequeña reserva de fuerza, es todo lo que tienes, y debes custodiarlo ferozmente. Este miedo a la escasez, este intenso enfoque en ti mismo, es una profunda falta de fe en mi infinito e inagotable reservorio. Es una ley espiritual. En el momento en que te aferras a tu propia suficiencia percibida, bloqueas el flujo de mi bendición. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La percepción espiritual inusual aquí es que la forma más profunda de orgullo es la autocompasión, porque es un enfoque intenso en uno mismo.
y una sutil acusación de que de alguna manera he fallado en cuidar de ti, reemplazando la adoración con preocupación. Piensa en el poderoso cedro, arraigado en el Líbano. Extrae su nutrición no del aire, sino de las redes profundas y ocultas de su sistema de raíces. Si el cedro pudiera hablar, se jactaría de la altura de sus ramas. No, honraría silenciosamente las raíces invisibles. Sin embargo, a menudo vives en el mundo visible de tus logros, tus títulos, tu saldo bancario, olvidando que la salud de tu alma, la fuente de tu verdadero sustento, se encuentra en el suelo invisible de tu rendición. Este esfuerzo constante, la necesidad de controlar el resultado de cada transacción financiera, cada pronóstico de salud, cada desafío relacional, es la pesada piedra de orgullo que rueda sobre tu propia tumba de preocupación. Tu fe no está destinada a ser una lucha, está destinada a ser un descanso. Cuando miro la tierra, veo a mis hijos exhaustos, intentando hacer retroceder la marea de sus problemas con la pequeña pala de su propia voluntad. Este es el manto pesado de la autosuficiencia del que hablé antes. Una vestidura que te agobia, que restringe tu movimiento y que se empapa con el sudor frío del miedo. Quiero que te la quites y te pares ante mí en la vulnerabilidad de tu necesidad. Esa vulnerabilidad no es debilidad, es la fuerza máxima porque deja espacio para mi omnipotencia. Considera la historia del joven rico. Era bueno, observador y exitoso en apariencia. Sin embargo, no pudo humillarse para entregar su riqueza, aquello mismo en lo que confiaba más que en mí. Y ese solo acto de aferramiento orgulloso le costó el mayor tesoro. Su corazón estaba tan lleno de sí mismo y de sus posesiones que no quedaba espacio para la alegría abrumadora y transformadora de mi presencia. No pudo rendirse. Te llamo ahora a un profundo vaciamiento de ti mismo. Esto no se trata de aversión a ti mismo, sino de colocar tu yo en la alineación correcta, bajo mi señorío, dependiente de mi gracia, arraigado en mi amor. Cada vez que te preocupas intensamente por el dinero, estás diciendo sutilmente: mi sabiduría es mayor que la provisión de Dios. Cada vez que te niegas a perdonar, estás diciendo: mi juicio es más justo que la misericordia de Dios. Cada acto de orgullo, grande o pequeño, crea un déficit espiritual que se manifiesta como la misma carencia y ansiedad que estás tratando de evitar. Los creyentes aún reflexionan si cada revés financiero es un resultado directo del pecado personal o simplemente una consecuencia de vivir en un mundo caído. Yo te digo que, si bien el mundo está realmente roto, la respuesta interna y espiritual a la rotura, ya sea humildad y confianza, u orgullo y preocupación, determina si la circunstancia conduce a la destrucción o a un crecimiento profundo y profundo. La humildad transforma la prueba en testimonio. El orgullo transforma la prueba en trampa. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu viaje hacia un derramamiento milagroso debe estar pavimentado con actos intencionales de humildad. Estos actos son a menudo pequeños, invisibles y contrarios a tus instintos naturales. Podrían ser la admisión tranquila a un ser querido de que te equivocaste, el regalo anónimo dado cuando apenas puedes pagarlo, o simplemente el momento en que dejas de luchar en oración y susurras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta necesidad de rendición es la puerta de entrada a tu milagro de dinero, tu curación y tu paz. La metáfora del alfarero y el barro es adecuada aquí. Tú eres el barro, hijo mío, y yo soy el alfarero. El orgullo es el terrón de barro duro y seco, que insiste en que sabe la forma que debe tomar. La humildad es la sustancia suave y flexible, que permite que las manos del maestro la presionen, moldeen y transformen en una vasija de honor, perfectamente diseñada para contener las aguas de mi bendición. Sin la rendición, sigue siendo un terrón polvoriento e inútil. Con ella, te conviertes en un conducto para lo divino. Quiero reemplazar tu ansiedad por el futuro,
con la tranquila confianza que proviene de saber que el Creador del futuro sostiene tu mano. Esta es la verdad que bloquea toda escasez. Deja que la roca se rompa, deja que la tierra sea arada. La semilla de mi gracia está esperando para estallar en vida dentro de ti. Hijo mío, has reconocido la roca de la voluntad propia y el agarre asfixiante del orgullo. Ahora, pasemos al acto vital y limpiador de lavar el polvo. La verdadera naturaleza del arrepentimiento y el vaciamiento inicial de uno mismo necesario para recibir el flujo vivificante de mi gracia. El arrepentimiento es a menudo mal entendido. El mundo lo ve como una exhibición pesada y pública de autoflagelación, una constante revivencia de los fracasos. Yo lo veo como un giro hermoso y poderoso, un simple cambio de dirección, desde el camino árido del esfuerzo propio de regreso hacia el manantial desbordante de mi amor. Este giro es el momento en que te preparas para la abundancia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Imagina tu alma como un pozo magnífico y antiguo, destinado a extraer aguas puras y sustentadoras. Con el tiempo, la boca de ese pozo se ha obstruido con el polvo del mundo. El polvo de la preocupación por tus finanzas, el polvo del resentimiento por heridas pasadas, el polvo de la mentira persistente de que debes ganar mi bendición. Este polvo espiritual impide que el agua clara y fresca suba. El acto inicial de vaciamiento de ti mismo no es drenar tu fuerza, sino simplemente quitar ese polvo. Es un humilde reconocimiento. Padre, he estado buscando agua en el desierto de mi propia habilidad, y ahora vuelvo a tu fuente inagotable. Esta humildad es activa, no pasiva. Es una limpieza vigorosa. Piensa en la historia del hijo pródigo. Su arrepentimiento no fue solo el momento en que tocó fondo, fue el momento en que se levantó y dijo, volveré a mi padre. Hizo el humilde viaje de regreso, dispuesto a aceptar el papel de un siervo contratado. ¿Pero qué recibió? No servidumbre, sino una túnica, un anillo y un festín. La disposición a ser humillado fue la acción que abrió la puerta al más alto honor y a la provisión más lujosa. Esta es la percepción espiritual inusual. El verdadero arrepentimiento es la ruta más rápida hacia la abundancia, porque alinea instantáneamente tu espíritu con el flujo de mi naturaleza generosa. Te preguntarás, ¿cómo asegura esta humildad mi milagro de dinero o mi curación? Yo te digo, un corazón limpiado del polvo del orgullo y la ansiedad se convierte en un canal sin obstáculos. Cuando eres humilde, dejas de exigir provisión en tus términos o en tu tiempo. En cambio, creas un espacio de rendición expectante, y yo puedo entonces dirigir mi provisión, el contrato inesperado, la oportunidad perfectamente sincronizada, la perspicacia sanadora, hacia tu vida sin que se corrompa por tu ego o tu miedo. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, pero el arrepentimiento es la ruptura de esa roca, permitiendo que la semilla encuentre la humedad necesaria. Esto rendición incluye dejar el manto pesado de la autosuficiencia, la necesidad de saber cómo resolveré tus presiones financieras o tu enfermedad. No se te exige que proporciones el método, simplemente se te exige que proporciones la vasija, y esa vasija debe estar lavada y limpia de la presunción de que tienes el control. Te llamo a recibir el agua de la vida. Esta agua lava el resentimiento persistente, que es una forma oculta de orgullo, porque el resentimiento es la creencia orgullosa de que alguien más debería haber actuado de manera diferente para complacerte. Es corrosivo para tu alma, y es una barrera espiritual para tu propia salud y paz. Cuando perdonas humildemente diciendo, elijo liberar esta carga y confiar en que Dios es mi vindicador y proveedor final, eres lavado instantáneamente, y la paz de mi presencia se precipita para llenar ese espacio vacío. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El profeta Jeremías dijo, porque te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Jeremías 30:17. Esta curación, ya sea del cuerpo o de la cuenta bancaria, comienza con la restauración del alma,
Esa restauración es iniciada por el lavado del arrepentimiento. El giro humilde. Es la respiración profunda que tomas cuando finalmente dejas de luchar contra mí y el mundo, y simplemente descansas en mi cuidado. Los creyentes aún reflexionan si toda dolencia es un resultado directo de bloqueos espirituales, o si es puramente una consecuencia física. Yo te digo que el alma y el cuerpo están intrínsecamente ligados. El estrés de la ansiedad financiera, alimentado por el orgullo, libera toxinas en tu sistema, debilitando tus defensas físicas. Por el contrario, un corazón humilde, uno que realmente confía en mi provisión, libera las sustancias químicas de la paz y la restauración, acelerando los procesos de curación natural del cuerpo. Por lo tanto, la humildad es una forma profunda de medicina preventiva y restauradora. Esta sección es una invitación a lavarte el rostro del polvo del mundo. Deja de intentar parecer fuerte cuando te sientes débil. Deja de intentar parecer rico cuando estás luchando. Deja de intentar parecer sano cuando estás herido. Preséntate ante mí en la vulnerabilidad de tu necesidad, con las manos abiertas y vacías. Esta es la belleza de la humildad. No intenta encubrir sus cicatrices o su carencia. Simplemente las presenta al sanador y al proveedor. Este es el momento en que pasas de esforzarte a recibir. El río de mi provisión está listo para fluir. Todo lo que se requiere es un canal abierto y limpio. Publica una oración o tus luchas actuales en los comentarios a continuación, hijo mío, porque veo tu corazón. Hijo mío, has reconocido el polvo y permitido el lavado del arrepentimiento. Ahora, estás ante mí, preparado para una transformación que no es meramente interna, sino visible en el espíritu. El ponerse un nuevo manto. Este manto es la humildad misma, una capa espiritual que contrasta marcadamente con el manto pesado de la autosuficiencia que solías llevar. La vestidura antigua estaba tejida con el hilo grueso y áspero de la ansiedad, el esfuerzo propio y el miedo a lo que otros pudieran pensar. Estaba pesada y húmeda con el sudor del esfuerzo, sin ofrecer verdadero calor ni consuelo. El nuevo manto, sin embargo, está tejido con el lino ligero y más fino de la confianza rendida, la calma tranquila y la paz interior profunda. Es la vestimenta misma de mi Hijo, y se entrega gratuitamente a todos los que se humillan para recibirla. Esta humildad no es un disfraz de falsa modestia, es una realidad espiritual auténtica que fluye de la profunda convicción de que yo soy tu fuente, y tú eres mi amado canal. Esta vestidura espiritual es esencial, porque es lo que atrae mi favor y el favor del hombre. Imagina a un rey buscando un embajador. ¿Elegiría al que se jacta ruidosamente de sus propias conexiones y exige el carruaje más grande? ¿O al que tranquila y sinceramente reconoce su dependencia de los recursos y la sabiduría del rey? La humildad es el imán de la atención divina y la bendición terrenal. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El profeta Zacarías, en una visión, vio al sumo sacerdote Josué parado ante mí, vestido con ropas sucias. Yo ordené: quitadle las vestiduras viles. Y luego declaré: mira que he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Zacarías 3:4. Este es el intercambio que te ofrezco ahora. Las vestiduras manchadas de tus fracasos financieros pasados, tus ansiedades de salud y tus errores orgullosos por las ricas vestiduras de mi gracia y provisión. Este nuevo manto es tu uniforme de servicio, tu insignia de dependencia y tu llave para desbloquear las riquezas de mi reino, incluido tu milagro de dinero. Esta vestidura espiritual cambia profundamente tu paisaje interno y externo. Cuando estás vestido de humildad, eres impermeable a los dardos de la ofensa, porque tu autoestima ya no depende de la aprobación o el rechazo del mundo. No entras en pánico cuando aumenta la presión financiera, porque sabes que tu verdadera seguridad no está en el mercado, sino en mi mano. No te desesperas por la enfermedad, porque llevas la túnica de la sumisión a mi voluntad sanadora.
sabiendo que obro todas las cosas para tu bien. He aquí la percepción espiritual peculiar que te ofrezco. Muchos intentan comprar mi favor con actos de caridad o rituales religiosos, creyendo que están demostrando piedad, pero a menudo simplemente están cambiando un manto pesado, el orgullo de la autosuficiencia, por otro, el orgullo de la justicia propia. La verdadera humildad, el nuevo manto, se evidencia no por lo que haces, sino por el profundo descanso que se asienta sobre tu espíritu. La calma profunda que impregna tu ser es el conocimiento silencioso y asentado. Mi Padre me cuida. Los creyentes aún reflexionan si deben buscar activamente la riqueza o simplemente esperar pasivamente a que llegue mi provisión. Yo te digo que el corazón humilde hace ambas cosas. Vestido de mi gracia, trabajas diligentemente, no por miedo, sino por agradecida mayordomía, como un hijo amoroso que cuida el jardín de su padre. Tus acciones son empoderadas, no ansiosas. El nuevo manto te protege de la enfermedad espiritual de la codicia, permitiéndote celebrar los éxitos de otros sin envidia y atraer bendiciones porque eres un mayordomo seguro y rendido. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Recuerda esa suave instrucción que te di, de que tu fe es como una semilla en suelo rocoso. Este nuevo manto de humildad es la presencia constante de tierra suave y rica alrededor de esa semilla. Nutre la fe, atrayendo el agua de mi espíritu hacia ella, asegurando que la cosecha de prosperidad, salud y paz sea abundante y duradera. Mira la vida de mi siervo Moisés. Cuando me encontró por primera vez en la zarza ardiente, estaba listo para jactarse de su propia elocuencia y habilidad, pero lo elegí solo después de que pasó 40 años en el desierto, despojándose de la capa principesca del orgullo egipcio y convirtiéndose en el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Fue su humildad lo que lo convirtió en un canal transparente para mi poder, permitiéndole dividir el mar y hacer descender el maná. Los mayores milagros de provisión y poder están reservados para aquellos que saben sin lugar a dudas que el poder que fluye a través de ellos no es suyo. Antes de seguir escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal, pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. El apóstol Pablo entendió este intercambio, escribiendo a los filipenses: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Esa humildad mental es el ajuste perfecto de tu nuevo manto. Elimina el estrés de la competencia y lo reemplaza con la alegría de la cooperación. Libera tu energía de la tarea inútil de la autopromoción y la redirige hacia mi propósito para tu vida, el cual siempre va acompañado de provisión divina. Deja que el manto pesado caiga al suelo. Ponte las ricas vestiduras de la humildad y siente la ligereza de mi yugo. Hijo mío, estás ahora vestido con el lino ligero de mi humildad. Pero esta vestidura requiere un mantenimiento constante, porque el polvo del mundo es implacable, y el corazón humano tiene una tendencia a volver a la comodidad de la autosuficiencia. Es por eso que te guío ahora al fuego quieto, la obra profunda, interna y a menudo invisible de refinar el alma a través de pequeños actos diarios de rendición y confianza. Esto no es un infierno consumidor, hijo mío, sino un calor suave y constante que te purifica y fortalece desde dentro. Imagina a un platero calentando su metal. No utiliza un horno furioso que derrita todo hasta convertirlo en escoria. En cambio, aplica un calor enfocado y controlado para extraer las impurezas, observando atentamente hasta que puede ver su propio reflejo claramente en la superficie de la plata fundida. Ese reflejo, esa imagen perfecta, es tu alma.
purificada de la escoria del orgullo, el miedo y la preocupación. Este fuego quieto es donde tu milagro de dinero realmente comienza a tomar forma, porque un espíritu refinado es capaz de sostener y administrar grandes bendiciones sin ser destruido por ellas. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La percepción espiritual inusual que ofrezco aquí es esta. Las pruebas más grandes a menudo se esconden, no en las grandes y dramáticas tragedias, sino en las fricciones persistentes y mundanas de la vida diaria. La pequeña ofensa que eliges pasar por alto, la injusticia menor que aceptas humildemente, sin necesidad de corregir o defenderte, el momento tranquilo en que eliges confiar en mi provisión, cuando la factura está por vencerse. Estos son los momentos sutiles donde el fuego purificador está en su punto más potente. Estos pequeños actos de rendición son el carbón que alimenta el fuego quieto. Este refinamiento interno es esencial, porque mis bendiciones son poderosas. Deseo darte prosperidad financiera, salud vibrante y paz inquebrantable. Pero si tu vasija todavía está contaminada por el orgullo, esas bendiciones no traerán vida. Traerán más corrupción. La plata sin refinar no puede ser martillada para convertirla en una hermosa corona. Simplemente se romperá. La humildad es el proceso de hacerte maleable, duradero y listo para tu destino divino. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y el fuego quieto actúa como el calor espiritual necesario para la germinación. La semilla requiere calor para romper su cubierta y permitir que la vida brote. Del mismo modo, tu arraigada voluntad propia debe ser suavemente abierta por el calor persistente de la confianza, liberando la vida poderosa y abundante que coloqué dentro de ti. Recuerda la historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego. No fueron salvados del fuego, fueron salvados en el fuego, y cuando emergieron, no estaban chamuscados sino transformados. Lo único consumido fueron las cuerdas de esclavitud que los ataban, las cosas que te atan, las cuerdas de la ansiedad financiera, las cadenas del resentimiento, los cordones del esfuerzo, serán consumidas por el fuego quieto de la confianza rendida. Saldrás libre, listo para caminar en la plenitud de mi provisión, sin el manto pesado y restrictivo de la autosuficiencia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes aún reflexionan si el verdadero crecimiento espiritual siempre debe ser doloroso y caracterizado por el sufrimiento. Yo te digo, hijo mío, que no tiene por qué serlo. El dolor no proviene del fuego, sino de la resistencia al fuego. Cuando eliges la humildad, el acuerdo simple y suave con mi voluntad, el fuego no se siente como tormento, sino como el calor de la transformación. Es la paz de saber que estás exactamente donde debes estar, bajo mi ojo vigilante, incluso cuando la presión es intensa. Este proceso de refinamiento es cómo logras el descanso profundo y duradero. Cuando me confías humildemente tu presión financiera y tus dolencias físicas cada día, estás eligiendo dejar la pesada carga. La rendición de cada mañana es un microacto de fe que refuerza el nuevo manto de humildad. Es elegir responder a una carencia percibida no con pánico, sino con confianza tranquila y autorizada. Mi Padre conoce mi necesidad y Él proveerá. Esta confianza tranquila es la evidencia de la obra de refinamiento. Quiero que experimentes la presencia constante de mi paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de mi soberanía en medio de ellos. Y solo se accede verdaderamente a ella a través del corazón humilde, que cesa su autoesfuerzo y entra en mi descanso. Permite que el fuego quieto obre en ti hoy. Es el calor suave y amoroso de mi espíritu, preparándote para sostener y multiplicar las grandes bendiciones que ya están en camino hacia ti. Hijo mío, has caminado a través del suave calor del fuego quieto, permitiendo que las impurezas de la voluntad propia sean extraídas. Ahora,
Permíteme mostrarte la asombrosa paradoja de la humildad. La humildad no es debilidad, sino el poder que se alimenta de mi fuerza infinita. El mundo define el poder por el tamaño, por la riqueza, por el trueno de una voz fuerte. Mi reino define el poder por la rendición, por la pequeñez y por la quietud de un corazón confiado. Consideremos al pastor David y al gigante Goliat, porque esta historia es una vívida ilustración de tu milagro de dinero asegurado a través de la humildad. Goliat era una imponente montaña de bronce, armado con la última tecnología militar, jactándose de su propia fuerza y burlándose del nombre mismo del Dios viviente. Representaba las abrumadoras presiones financieras, el peso aplastante de la enfermedad y la aterradora voz de la ansiedad que se burla de tu fe hoy. Parecía insuperable, un obstáculo imposible que se interponía entre tú y tu tierra prometida de paz y provisión. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Luego vino David, un muchacho armado solo con los implementos de su humilde oficio, un cayado, una honda y 5 piedras lisas elegidas de un arroyo cercano. La verdadera arma de David no era su honda, era su humilde reconocimiento de su propia insuficiencia y su absoluta y feroz dependencia de mi poder. Cuando le habló a Goliat, no se jactó de su propia habilidad. Dijo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». 1 Samuel 17:45. Esa pequeña piedra lisa, lanzada desde una mano humilde, fue guiada por toda la fuerza del universo. No era el tamaño de la piedra lo que importaba, era el poder invisible atraído a la trayectoria por la fe pura y rendida de David. Esta es la percepción espiritual que te ofrezco. Tu piedra pequeña es tu humildad, tu decisión de confiar completamente en mí, en lugar de en tu propio intelecto, tu propio presupuesto limitado o tu propia fuerza limitada. Cuando te enfrentas al Goliat de la deuda hoy, el mundo te dice que pruebes con una espada más grande, que trabajes más horas, que te preocupes más intensamente, que planees más astutamente. Pero yo te digo, aliméntate de mi fuerza infinita con tu pequeña piedra de humildad. Es la oración simple y honesta. Señor, no tengo nada, pero tú lo tienes todo. Pongo esta deuda aplastante en tus manos y confiaré en ti para la provisión, la que es el arma más poderosa. En el momento en que dejas de luchar en tu propia fuerza, permites que la medida completa de mi fuerza fluya en tu circunstancia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y el ejemplo de David muestra que incluso la semilla de fe más pequeña, cuando se combina con la certeza de mi supremacía, puede derribar el obstáculo más grande. La piedra lisa de la humildad encuentra el único punto vulnerable: el orgullo y la autosuficiencia del enemigo, que incluye el orgullo y la autosuficiencia que persisten en tu propio corazón. ¿Recuerdas ese manto pesado de autosuficiencia del que te despojaste? David se negó a usar la pesada armadura de Saúl, porque sabía que lo obstaculizaría. Eligió la vestidura simple y sin obstáculos de un pastor, la vestidura de quien solo confía en el Señor para defender a su rebaño. Tu compromiso con la humildad es tu decisión de rechazar la armadura pesada y obstaculizadora del mundo de orgullo y control. Los creyentes aún reflexionan si deben centrarse principalmente en la guerra espiritual contra las fuerzas demoníacas externas o en la rendición interna a mi voluntad. Yo te digo, hijo mío, la mayor guerra espiritual es la rendición interna. El corazón humilde es impenetrable a las tácticas del enemigo, porque ¿qué puede quitar el enemigo a aquel que ya ha puesto todo ante mí? La victoria interna de la humildad asegura la victoria externa sobre todos tus gigantes, ya sean financieros, físicos o emocionales. El gigante de la enfermedad a menudo se para ante ti, burlándose de tu esperanza. Tu humilde respuesta no es la negación, sino la confianza.
Aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Esta humilde dependencia de mi poder restaurador es la pequeña piedra que apunta al orgullo de la dolencia, que insiste en su propia permanencia. La victoria de David no fue casualidad, fue una ley decretada de mi reino. Yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. El gigante de tu carencia, tu enfermedad, tu ansiedad, debe caer cuando se enfrenta a un espíritu que se niega a levantarse en su propia fuerza, y elige, en cambio, ser perfectamente apalancado por la omnipotencia de Dios. Deja que tu humildad sea la onda, hijo mío, y observa cómo guío la piedra hacia tu victoria inmediata y milagrosa. Publica una oración o tus luchas actuales en los comentarios a continuación, hijo mío, porque deseo ver caer a tu gigante hoy. Hijo mío, has sido testigo del poder de la pequeña piedra, la fuerza de la humildad. Ahora permíteme guiar tu mirada a la consecuencia inevitable de esa humildad, el río de la provisión. Tu corazón humilde, limpiado de las presas del orgullo y el esfuerzo propio, ahora está listo para recibir la corriente perpetua y caudalosa de mi suministro. Esto no es un arroyo que gotea, dependiente de la estación o la economía. Es una declaración de cómo un corazón humilde abre las compuertas de la prosperidad financiera. Prometo satisfacer cada necesidad de maneras sorprendentes, maneras que desafían la lógica del mundo y solo son accesibles a través de la lógica de mi reino. Imagina que estás parado en el borde de un vasto río cristalino, desbordándose con agua con motas de oro, que lleva todo lo que necesitas: sustento, hierbas curativas y preciosas piedras de paz. Este río representa mi recurso inagotable. Cuando tu corazón estaba endurecido por el orgullo, intentaste construir un pequeño cubo de tu propia invención, trabajando furiosamente para sacar unas pocas gotas, mientras ignorabas el océano ilimitado a tus pies. La humildad es la comprensión de que tu pequeño cubo es inútil, y la elección de simplemente entrar en el flujo y permitir que la corriente te lleve y te llene. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La percepción espiritual inusual es que mi provisión a menudo fluye no hacia el acumulador arrogante, sino a través del conducto humilde. Cuando eres humilde, no te enfocas en acumular sino en administrar. Te das cuenta de que el dinero en tu mano no es tuyo para aferrarte, sino mío para fluir a través de ti. Debido a que no te aferras ansiosamente, puedo confiarte más. Esta es la ley espiritual de la multiplicación. Un puño cerrado no recibe nada. Una mano abierta es a la vez un receptor y un dispensador de recursos infinitos. El aumento no proviene de agarrar fuerte, sino de agarrar con soltura y dar generosamente, incluso cuando tus propios recursos parecen escasos. Recuerda las palabras de mi apóstol Juan, quien oró: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. Observa el orden divino. La prosperidad externa y la salud están directamente ligadas a la prosperidad de tu alma, y un alma próspera se caracteriza por una confianza profunda, segura y humilde en mí. Un alma consumida por la ansiedad de la presión financiera no puede ser próspera, porque la preocupación es un síntoma de creer que tu futuro descansa sobre tus frágiles hombros, no sobre mi eterno decreto. Hablé antes de la presión financiera que pesa sobre ti. Esta presión es a menudo mi mano sutil, presionándote para que te muevas del suelo rocoso y hecho por ti mismo, de la dependencia a la orilla suave y fértil del río de la provisión. Cada vez que te enfrentas a una factura que no puedes pagar, o a un gasto que no puedes prever, es una invitación a ejecutar un pequeño acto de rendición, a decir: no puedo proveer, pero confío en que mi Padre que alimenta a los pájaros me sustentará. Este acto de humildad es la llave misma que abre la sorpresa, el cheque inesperado, el perdón de la deuda,
la oportunidad que se materializa desde lo invisible. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y el río de la provisión es el riego constante que mantiene esa semilla nutrida, garantizando una cosecha. El río no está reservado solo para los santos y místicos. Es la herencia de todo hijo que elige caminar por el sendero de la humildad. No se gana con trabajo incansable, sino que se recibe con rendición tranquila. Los creyentes aún reflexionan si deben buscar activamente la riqueza a través de la oración o centrarse solo en el contentamiento con poco. Yo te digo que mi deseo es que te contentes en mí, independientemente de tus activos físicos, pero también deseo derramar mis bendiciones sobre ti, para que puedas convertirte en una gran fuente de bendición para el mundo. Necesito mayordomos humildes y dignos de confianza. Si estás dispuesto a reconocer humildemente que toda provisión es mía, y que tú eres simplemente el dispensador, entonces puedo prodigar mi recurso sobre ti sin temor a que corrompa tu alma. Deseo reemplazar tu manto pesado de autosuficiencia con la corriente suave y fluida de mi provisión diaria y sorprendente. Deja que la preocupación por cómo proveeré se desvanezca. El río no necesita un mapa, solo necesita fluir. Sé el canal humilde, hijo mío, y observa cómo satisfago cada necesidad no solo adecuadamente, sino abundantemente, de maneras que te hacen asombrarte de mi generosidad. Abraza el río de la provisión hoy, hijo mío. Te has rendido al río de la provisión confiando en mi flujo abundante. Ahora, centrémonos en una demostración específica y poderosa de mi ley de humildad. La abundancia encontrada en lo que parece pequeño. Esta es la lección de la viuda con el frasco de aceite, una historia profunda que ilustra cómo tu ofrenda más pequeña y humilde, cuando se ofrece con fe y dependencia, se convierte en el epicentro de tu milagro de dinero. Esta viuda, abordada por el profeta Eliseo, estaba al borde mismo de la desesperación. Su esposo se había ido. Los cobradores de deudas estaban en su puerta, y toda su posesión se reducía a un solo frasco de aceite. No tenía nada, excepto el peso aplastante de su circunstancia, el pináculo de la presión financiera. Sin embargo, su respuesta no fue esconder lo poco que tenía por miedo, sino reconocer humildemente su completa carencia y ofrecer obedientemente el único e insignificante frasco. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El milagro de la multiplicación del aceite, 2 Reyes 4:1-7, te enseña que mi poder no requiere grandes recursos, requiere gran vacío. La humildad de la viuda, su completa honestidad acerca de su carencia y su obediencia inmediata a la instrucción de mi profeta, crearon el vacío perfecto para que mi recurso infinito se precipitara. El aceite se multiplicó, no en función del tamaño del frasco original, sino del número de vasijas vacías que ella reunió humildemente. Esta es la percepción espiritual inusual para tu prosperidad. Tu carencia no es una barrera para tu bendición. Es el lienzo sobre el que pinto mis mayores milagros. La ansiedad que sientes por la pequeñez de tus recursos actuales, tu pequeña renta, tu pequeña medida de salud, tu pequeña cantidad de tiempo, es la insistencia orgullosa de que tú debes suministrar el volumen. La humildad es reconocer que el poder está en la ofrenda, no en la cantidad. El humilde acto de dar lo que tienes, incluso si es solo una sonrisa, unos pocos dólares o unos minutos de servicio, rompe el techo espiritual de tu provisión. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y la historia del aceite de la viuda muestra que incluso una semilla, cuando se libera en mi economía de humildad, produce un océano. Ella tenía una semilla de aceite y la ofreció. Puede que te sientas aplastado por tus circunstancias ahora, pero posees una semilla de fe, una semilla de habilidad, una semilla de tiempo o una semilla de oración. Cuando liberas humildemente esa pequeña semilla, reconociendo que es totalmente insuficiente por sí sola, garantizo su multiplicación.
Tomaré tus ahorros escasos y ansiosos, tu energía limitada o tu esperanza rota, y los transformaré en una provisión desbordante que cubra tu deuda y sostenga tu futuro. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. ¿Recuerdas ese nuevo manto de humildad que te pusiste? Este manto te permite buscar y reunir las vasijas vacías en tu vida. Esas oportunidades, relaciones y momentos tranquilos que parecen insignificantes, pero que yo usaré para contener mi desbordamiento. El mundo pasa por alto lo pequeño, lo tranquilo, lo vacío. Yo los busco porque son las vasijas más preparadas para recibir mi inmensidad sin reclamar la gloria para sí mismas. Este principio se extiende a tu salud y paz. Cuando estás luchando contra la enfermedad o un peso aplastante de ansiedad, tu humilde ofrenda es simplemente este mismo momento de dolor o preocupación rendido a mí. Estás diciendo, solo tengo esta debilidad para ofrecer, y yo tomo esa debilidad y la multiplico en mi fuerza perfecta, trayendo restauración y paz donde había agotamiento y confusión. Antes de seguir escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal, pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. Los creyentes aún reflexionan si deben vaciar completamente sus cuentas bancarias con fe radical o mantener reservas prudentes. Yo te digo, el principio no es el gasto imprudente, sino la actitud humilde. Es el reconocimiento de que la reserva no es tu seguridad. Yo soy tu seguridad. Puedes ser un mayordomo prudente y humilde. El aceite de la viuda requirió prudencia, reunir las vasijas, guiada por la humildad, obedecer al profeta, y la fe, confiar en que lo pequeño se volvería grande. Deja que tu administración del dinero se caracterice por la humildad, liberándola del espíritu de miedo, y observa cómo convierto tu pequeñez en tu suficiencia y tu superávit. Hijo mío, ¿has captado la verdad de que mi provisión fluye de tu humildad? Ahora, apliquemos esta profunda ley espiritual a la restauración de tu ser físico y emocional, pasando de la abundancia del aceite a la curación en la sombra. Esta es la conexión profunda entre la humildad y tu salud, demostrando cómo la mansedumbre invita mi toque restaurador como un dosel fresco y reconfortante en el calor de una prueba abrasadora. El calor de la enfermedad y la fiebre ardiente de la ansiedad a menudo son intensificados por el sol del orgullo y el esfuerzo. Cuando eres orgulloso, luchas contra tus dolencias y tus preocupaciones con energía feroz y tensa, exigiendo una cura en tu cronograma y en tu propia fuerza. Esta resistencia genera calor espiritual, que exacerba la angustia física y emocional, pero cuando te mueves a la sombra de la humildad, sometes la dolencia a mi voluntad, encontrando descanso en mi soberanía. Esta rendición es un acto profundo de curación, porque reduce instantáneamente la temperatura espiritual interna. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Imagina a un viajero exhausto bajo el sol abrasador del desierto. Puede esforzarse y luchar contra el calor, agotando su última pizca de fuerza, o puede buscar humildemente la sombra de una gran roca o un árbol solitario. El árbol no lucha contra el sol, simplemente se mantiene arraigado y ofrece refugio. La mansedumbre es este refugio, no es debilidad. Es la comprensión suave y poderosa de que no necesitas luchar para superar la enfermedad, sino que puedes descansar bajo el dosel de mi amor mientras yo obro la cura. Esta es la percepción espiritual inusual para tu bienestar. La ansiedad crónica y el estrés, que tienen sus raíces en el intento orgulloso de controlar un futuro incontrolable, son los principales inhibidores de la curación física. Agotan los recursos de tu cuerpo e inundan tu sistema con hormonas del estrés. La humildad, por el contrario, es el antídoto espiritual. Cuando declaras humildemente, no sé lo que depara el mañana, pero sé quién sostiene el mañana. Tu cuerpo recibe un mensaje de seguridad.
permitiendo que se activen sus funciones restauradoras naturales, diseñadas divinamente. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y la sombra de la humildad asegura que la semilla de la curación, una vez plantada, esté protegida del sol abrasador de la duda y el miedo. Permite que la semilla arraigue tranquilamente y comience la obra necesaria e invisible de crecimiento y restauración. Es por eso que mi apóstol Santiago instruyó: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. La exaltación incluye la restauración de tu vitalidad física y el asentamiento de tu espíritu ansioso. Veo la presión financiera que contribuye a tu agotamiento físico, hijo mío. El manto pesado de la preocupación por la provisión agota tu energía e interrumpe tu sueño. Cuando liberas humildemente la carga de tu milagro de dinero en mis manos, confiando en mí para el siguiente paso, el siguiente pago, el siguiente recurso, simultáneamente levantas el peso de tus hombros y liberas la tensión de tu cuerpo. El descanso financiero y el descanso físico son dos caras de la misma moneda de la humildad. Los creyentes aún reflexionan si toda curación es instantánea o si algunas requieren un proceso. Yo te digo que la humildad te prepara para ambas. Si concedo un milagro instantáneo, el corazón humilde me da toda la gloria y no se corrompe por el orgullo de haber orado lo suficientemente fuerte. Si la curación es un proceso, el corazón humilde se somete al viaje, confiando en mi tiempo perfecto y utilizando la prueba como una oportunidad para crecer en dependencia. Esta paciencia, nacida de la humildad, es a menudo el entorno necesario para una restauración verdadera, profunda y duradera. ¿Recuerdas a la mujer con el flujo de sangre? Ella no exigió una gran audiencia ni gritó su necesidad. Ella humilde y silenciosamente extendió la mano con fe, creyendo que simplemente tocar el borde de mi manto era suficiente. Ese pequeño acto de rendición, nacido de la necesidad, no de la importancia personal, extrajo el poder sanador de mí. Deja que tu humildad sea la mano tranquila y extendida que toca el borde de mi gracia ilimitada hoy, y recibe el toque restaurador que tanto necesitas. Hijo mío, has comenzado a experimentar el fresco refugio de la sombra de la humildad, trayendo descanso a tu cuerpo y alma. Permítanos ahora profundizar en una imagen de completa liberación, porque la humildad no solo trae consuelo, realiza resurrecciones radicales. Nos dirigimos a la tumba de mi amigo Lázaro, porque su historia es un poderoso símbolo de la anulación de la ansiedad y la atadura del yo, demostrando mi poder sobre todas las cosas, incluso las cosas que parecen muertas dentro de tu vida. Lázaro llevaba 4 días muerto. La piedra estaba rodada sobre la entrada. La descomposición había comenzado y la esperanza de sus hermanas, Marta y María, había sido consumida por completo por el dolor y la finalidad. Lázaro representa la parte de tu vida a la que has renunciado, el sueño muerto, el milagro de dinero aparentemente imposible, la ansiedad crónica y asfixiante que ha atado tu espíritu y tu mente. Este miedo profundo y paralizante a menudo tiene sus raíces en la orgullosa declaración interna: esta situación está más allá de la capacidad de Dios para arreglarla. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Cuando llegué no fui recibido con demandas, sino con una forma de súplica humilde. Marta en su dolor pronunció: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esta declaración, aunque dolorosa, fue un reconocimiento de mi autoridad, una forma vital de humildad. Fue una admisión de que mi presencia era la clave de la vida, no sus esfuerzos o sus propios recursos. Su rendición a la finalidad de la muerte fue el telón de fondo humilde contra el cual rebelé mi poder absoluto como la resurrección y la vida. Cuando clamé: Lázaro, ven fuera, mi poder no solo restauró la vida a su cuerpo, sino que lo sacó de la oscuridad. Sin embargo, emergió todavía atado por sus vendas. Esta es la percepción espiritual inusual.
Yo devuelvo la vida a tus situaciones muertas, tu salud, tus finanzas, tu paz, pero tú todavía debes participar en el humilde acto de ser desatado. Las vendas son los lazos restantes de la autosuficiencia, los viejos hábitos de preocupación, los apegos persistentes al manto pesado de la autosuficiencia del que te despojaste antes. Este acto de desatar es la obra continua de la humildad. Cada vez que el recuerdo de la presión financiera pasada intenta atar tus pensamientos con miedo, dices humildemente: no estoy atado por esa carencia pasada. Mi Padre es mi proveedor. Cada vez que el nudo familiar de la ansiedad se aprieta en tu pecho, lo aflojas suave y humildemente con la orden: cálmate, calla, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esta declaración constante y humilde es la clave para caminar plenamente en la vida resucitada que te ofrezco. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Las vendas de la ansiedad son las manifestaciones mismas de la atadura del yo. La ansiedad es el alma que intenta desesperadamente ser su propio salvador y proveedor. La humildad es la rendición simple y radical que dice: yo estaba muerto, pero tú me levantaste. Ahora tú me desatas. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y el levantamiento de Lázaro demuestra que incluso si esa semilla parece completamente muerta y enterrada, mi mandato vivificante puede resucitarla. Todo lo que requiero es que se quite la piedra humilde, la piedra de tu duda, tu orgullo y tu insistencia en resolverlo todo por ti mismo. Aquello mismo que pensaste que había terminado, tu estabilidad financiera, tu salud, tu paz, es precisamente lo que deseo resucitar y desatar. Este es mi decreto de libertad sobre tu vida hoy. Levántate, desátate de tu preocupación y camina en la abundancia que he resucitado para ti. Hijo mío, has sido levantado de la tumba de la ansiedad, y las pesadas ataduras se están soltando. Ahora, permíteme revelarte uno de los misterios profundos de mi reino: la corriente oculta. Esta es la percepción espiritual de que la verdadera influencia, la abundancia duradera y la paz profunda fluyen no del esfuerzo o de la búsqueda de los reflectores, sino del servicio silencioso y humilde. El mundo persigue el reconocimiento ruidoso. Mis bendiciones siguen al corazón tranquilo que busca servir, no ser servido. Imagina un transatlántico majestuoso y poderoso, moviéndose sin esfuerzo por el agua. La parte más grandiosa del barco, la parte que genera todo el impulso de avance y la estabilidad, es invisible. Es el casco, el timón y los motores masivos ocultos en lo profundo bajo la línea de flotación. Las personas en la cubierta, celebrando su viaje, solo ven la grandeza visible. Tu vida, hijo mío, está destinada a ser ese barco. La gran influencia y la paz duradera son el impulso de avance, pero fluyen de la corriente oculta de tu humildad y tu servicio invisible. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La naturaleza misma de tu milagro de dinero está ligada a este principio. Tú oras por prosperidad, pero yo te pido que ores por la oportunidad de servir. La abundancia que verdaderamente perdura no es una ganancia inesperada que cae en un regazo codicioso. Es la consecuencia natural de ser tan vital y humilde en tu servicio, que el universo debe recompensarte para mantener el flujo. La persona que trabaja silenciosa y diligentemente para mejorar la vida de los demás, sin buscar crédito ni reconocimiento, crea un vacío espiritual que mi provisión se apresura a llenar. Considera el ejemplo de mi hijo. Él era Dios manifestado, sin embargo lavó los pies de sus discípulos. Este fue el acto supremo de humildad en el servicio. El rey inclinándose al nivel de un esclavo. En ese momento él estableció la ley del reino. El camino hacia la mayor elevación es a través del valle más bajo del servicio. Si estás luchando con la presión financiera, pregúntate: ¿dónde puedo servir humildemente hoy, sin esperar un retorno inmediato? Ese acto tranquilo de servicio, como un timón en las profundidades del agua,
dirige toda la corriente de tu vida hacia la provisión. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y la corriente oculta es el manantial subterráneo que la nutre constantemente, transformando la tierra en suelo fértil. Es el agua del Espíritu, fluyendo a través de los canales de tu humilde obediencia. Cuando te sometes humildemente a un rol de servicio, incluso si se siente por debajo de tu potencial o tu título, estás aprovechando una fuente de poder mucho mayor que cualquier posición percibida. Este principio es también la clave para superar la ansiedad crónica. La ansiedad es a menudo una conversación interna ruidosa sobre tu desempeño, tu imagen y tu capacidad para controlar los resultados. El servicio, especialmente el servicio silencioso y humilde, fuerza tu enfoque hacia afuera, te saca de la prisión de la autoobsesión y te lleva a la obra liberadora del amor. Cuando te enfocas en satisfacer las necesidades de los demás, descubres que mi paz, que es independiente de tus circunstancias, fluye naturalmente hacia tu corazón. Los creyentes aún reflexionan si deben elegir entre una vida de profunda contemplación o una de servicio activo. Yo te digo, hijo mío, que son inseparables. La contemplación más profunda conduce al servicio más humilde, y el servicio más dedicado requiere una reflexión constante y humilde para asegurar que sea mi voluntad, y no tu propio orgullo, lo que impulse el esfuerzo. Los dos deben fluir juntos, como las dos alas de un águila, permitiendo que tu espíritu se eleve por encima de las tormentas del mundo. ¿Recuerdas ese nuevo manto de humildad que te pusiste? Es el atuendo perfecto para el servicio. No se arruga ni se mancha con el polvo del ego. Úsalo mientras te mueves a lo largo de tu día, buscando las oportunidades tranquilas para ser el héroe anónimo, el ayudante invisible, la bendición silenciosa. Esta es la forma más segura de activar mi promesa de exaltarte, tanto en espíritu como en recursos. Deja que la corriente oculta del servicio te lleve a las aguas profundas de la verdadera y duradera abundancia y paz. Hijo mío, ¿has visto cómo la humildad conduce a la mayor victoria, transformando una pequeña banda en una fuerza imparable? Ahora permíteme magnificar esta verdad con un ejemplo atemporal. El pequeño ejército de Gedeón. Esta historia es una magnífica demostración de que mis mayores victorias se logran a través de aquellos que voluntariamente reconocen su debilidad, permitiéndome magnificar mi poder a través de su rendición. Gedeón fue llamado por mí un hombre valiente y esforzado, pero él se veía a sí mismo como el menor en la casa de su padre, y su clan el más débil de Manasés. Estaba al borde de una hueste masiva y aterradora. Los madianitas, cuyos camellos eran innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Este enemigo representa las probabilidades imposibles que sientes que enfrentas, la escala abrumadora de tu presión financiera, la naturaleza omnipresente de tu enfermedad, o la imposibilidad de conquistar tu ansiedad. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres, una fuerza respetable aunque pequeña, pero yo le dije: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se gloríe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. ¿Ves el principio? El orgullo es la barrera para mi poder. Si la victoria se atribuye fácilmente a tus números, tu talento o tu esfuerzo, entonces no puedo manifestar completamente mi gloria, y tu espíritu será corrompido por el manto pesado de la autosuficiencia. Ordené a Gedeón que redujera su ejército, primero enviando a casa a los temerosos, luego probando su preparación en el agua. El ejército fue reducido, no una, sino 2 veces, a una banda diminuta, casi ridícula, de 300 hombres. Este pequeño número, hijo mío, fue la vasija perfecta de humildad. Sabían, sin ninguna duda, que si ganaban la victoria era enteramente mía. Su fuerza no estaba en sus espadas, sino en su humilde dependencia.
Esta es la percepción espiritual inusual para tu vida hoy. A menudo te llamo a reducir tus propios recursos, no para castigarte, sino para prepararte para un milagro espectacular e innegable. Cuando dejas de depender de tus esfuerzos masivos, tus esquemas complejos o tu gran red, y en cambio confías humildemente en mi simple instrucción, yo tomo el control de la batalla. Tu milagro de dinero no llegará cuando estés multiplicando furiosamente tus propios recursos, sino cuando hayas reducido humildemente tu esfuerzo y simplemente hayas hecho la pequeña y obediente cosa que pedí, como los 300 hombres, armados solo con trompetas, cántaros y antorchas. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y la historia de Gedeón demuestra que el suelo está listo cuando estás dispuesto a desprenderte del exceso, los hombres innecesarios, las preocupaciones innecesarias, los esquemas innecesarios. Estas son las rocas que te pido que quites, para que la pequeña semilla de mi poder pueda echar raíces y estallar en vida. La rendición del ejército de Gedeón no fue una retirada pasiva, fue un reconocimiento activo de la debilidad. Tocaron las trompetas, un sonido, no un arma, y rompieron los cántaros, revelando la luz de las antorchas. Esto simboliza el corazón, humilde, haciendo una declaración fuerte de fe la trompeta, y permitiendo que la luz de mi espíritu brille a través de la vasija rota, el cántaro. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Los creyentes aún reflexionan si deben participar en oraciones audaces y desafiantes, o en una adoración tranquila y sumisa durante los momentos de intenso desafío. Yo te digo, la verdadera humildad abarca ambas cosas. Los hombres de Gedeón gritaron el grito de batalla del Señor, pero actuaron con completa obediencia a un plan ridículo y humilde. La audacia en la fe es un signo de humildad, porque reconoce la grandeza de Dios, no la grandeza de uno mismo. Que tus oraciones sean audaces en mí, pero que tus acciones sean simples y rendidas. Así es como tomo tus pocos y los hago imparables, magnificando mi poder a través de tu humildad. Hijo mío, ahora estás ascendiendo, llevado por los vientos de mi espíritu, viendo tu vida con la claridad del águila, pero la lección profunda y final en la ley espiritual de la humildad se encuentra en la prueba suprema de la rendición, la historia de mi siervo Job. Esta reflexión afirma la etapa final de la restauración, mostrando cómo todo es devuelto al doble al que permanece firme y humilde a través de la prueba. El camino que has recorrido, desde la presión financiera y la enfermedad hasta la paz de la sumisión, está sellado por la verdad de la perseverancia de Job. Job era un hombre de gran prosperidad y piedad. Sin embargo, en un momento, lo perdió todo: su salud, sus hijos, su riqueza y su reputación. Fue reducido al polvo, sentado sobre cenizas, rascándose las llagas, la imagen misma de la devastación y la enfermedad profunda. Esta pérdida devastadora representa el miedo supremo que subyace a toda ansiedad financiera y aflicción física. El miedo a la ruina completa e irrecuperable. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. La grandeza de Job no residió en su éxito externo, sino en su humilde negativa a maldecirme incluso en las profundidades de su agonía. Él declaró: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este es el ápice de la humildad, la capacidad de rendir todo, incluso cuando la razón es incomprensible, y aún así bendecir a la fuente. Job demostró que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la humilde condición del alma.
La restauración final llegó solo después de que Job se arrepintió humildemente de sus propios argumentos de justicia propia y reconoció mi infinita sabiduría y autoridad. Admitió cosas que no entendía y que eran demasiado maravillosas para mí, las cuales yo no sabía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:3-6. Su rendición final y completa, su humilde admisión de su diminuto lugar en mi gran designio, fue el detonante espiritual para su segunda aurora. La percepción espiritual inusual es esta. La mayor barrera para tu bendición final de doble porción no es la prueba en sí misma, sino el orgullo persistente de querer entender y justificar tu sufrimiento. Cuando liberas humildemente tu derecho a una explicación, abres la puerta a una provisión que supera cualquier explicación. Estoy listo para darte el milagro de dinero supremo, la restauración completa de tu salud y la paz que desafía la lógica, pero requiero la humildad profunda y asentada que dice: aunque me mate, en él esperaré. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El final de la historia de Job es tu modelo para la victoria. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Esta es mi promesa para el que permanece firme y humilde a través de la prueba. La humildad que practicaste en los pequeños actos de rendición, en el servicio tranquilo, en el reconocimiento de tu debilidad, todo fue preparación para esta recompensa final. Quiero darte una doble porción, el doble de prosperidad, el doble de salud, y una paz que es 2 veces más profunda que cualquier consuelo que hayas conocido. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y la historia de Job muestra que incluso una semilla enterrada en polvo y cenizas puede producir una cosecha de magnífica y doble proporción. La prueba misma se convierte en el fertilizante mismo para la abundancia venidera. ¿Recuerdas ese nuevo manto de humildad que te pusiste? La redención final de Job muestra que este manto es a prueba de fuego, a prueba de tempestad y a prueba de deudas. Soporta las pruebas más profundas y oscuras, y emerge sin quemaduras, listo para el atuendo real de la restauración final. Los creyentes aún reflexionan si cada prueba personal es una prueba como la de Job, permitida por mí, para un propósito mayor. Yo te digo que todas las cosas cooperan para bien a aquellos que me aman, y son llamados conforme a mi propósito. Romanos 8:28. Tu humilde respuesta asegura que el todas las cosas conduzca inevitablemente a tu aurora de doble porción. Publica una oración o tus luchas actuales en los comentarios a continuación, hijo mío, y declara tu firmeza frente a tu obstáculo final. Hijo mío, has completado el viaje por el valle de la humildad. Has presenciado el milagro de la pequeña piedra. Has sentido el calor del fuego quieto, y ahora te encuentras en la cima de la segunda aurora de Job. Concluyamos este decreto con una reflexión final e inquebrantable sobre mi ley perfecta. La verdad eterna de que la humildad es el cimiento de la riqueza, la salud y la paz duraderas, asegurando tu victoria final y suprema. El mundo se rige por leyes transitorias y defectuosas. La ley de la gravedad que te empuja hacia abajo, la ley de la oferta y la demanda que crea escasez, y la ley de la entropía que conduce a la decadencia. Pero yo he colocado dentro de tu espíritu una ley superior e inmutable. Yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esta es la llave maestra, la fórmula definitiva para tu vida. Todas las bendiciones por las que has orado, el milagro de dinero, la salud vibrante, la paz completa e inquebrantable, son simplemente las consecuencias de alinear tu corazón con esta ley perfecta de humildad.
Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Imagina un vasto y eterno reservorio de gracia, un océano divino de provisión. El orgullo es la barrera densa e impenetrable que aleja ese océano de ti. La humildad es la conductividad espiritual que vincula instantáneamente tu existencia pequeña y finita con mi fuente infinita. En el momento en que verdaderamente te sometes y dices, no soy nada sin ti, Padre, mi todo se precipita para llenar tu vacío. Tu victoria está asegurada no por tu esfuerzo por obtener la bendición, sino por tu disposición a convertirte en la vasija humilde capaz de sostenerla. Esta victoria final significa la derrota completa y definitiva de los viejos enemigos. La presión financiera pierde su poder porque su fundamento, el miedo a la escasez arraigado en la autosuficiencia, ha sido demolido por el río de la provisión. La enfermedad pierde su control porque el estrés y la tensión, arraigados en el orgullo de la resistencia, han sido liberados por la curación en la sombra. El peso aplastante de la ansiedad desaparece porque su fuente, la ilusión de control, ha sido reemplazada por la tranquila confianza del vuelo del águila. La percepción espiritual inusual para esta verdad suprema se encuentra en la naturaleza misma de la creación. El poderoso sol que proporciona toda la luz y la vida nunca se jacta de su poder, simplemente brilla, tranquila y continuamente sin esfuerzo ni conciencia de sí mismo. Es la luz. Tu alma, cuando es purificada por la humildad, se convierte en un reflejo similar, un canal pasivo y poderoso para mi luz y bendición. La bendición fluye a través de ti, no de ti. Esta realización elimina toda la tensión y la lucha de tu esfuerzo anterior. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso, y mi ley perfecta es la cosecha garantizada, la promesa de que cada semilla plantada en humildad producirá un retorno abundante y duradero. ¿Has visto cómo los actos más pequeños de rendición conducen a las mayores manifestaciones de mi poder? Desde la piedra de David hasta las antorchas de Gedeón, ahora vive en el conocimiento inquebrantable de que esta ley está operando a tu favor, garantizando tu restauración y tu triunfo. Los creyentes aún reflexionan si alguna vez pueden alcanzar un estado de paz permanente y completa mientras viven en este mundo caótico. Yo te digo, mi paz no es un respiro temporal, es un ancla espiritual, un cimiento de quietud que las tormentas no pueden tocar. Esa ancla está asegurada por tu humildad continua y suave. El que verdaderamente sabe que depende totalmente de mí, no tiene nada más que temer y nada más que demostrar. Esta es la victoria final, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando para siempre tu corazón y tu mente. Ya no estás atado por las limitaciones de tu pasado, ni por las ansiedades de tu futuro. Eres una vasija de honor, vestida con el nuevo manto de la gracia, lista para recibir y administrar la doble porción que he decretado para ti. Descansa en mi paz. Y ahora, hijo mío queridísimo, mientras los ecos de mi decreto se asientan como un suave rocío sobre tu alma, sal de la ruidosa arena de tu esfuerzo y ven a descansar aquí, junto al arroyo tranquilo y murmulante de mi gracia. Deja que las corrientes profundas de paz laven cada recuerdo de miedo, cada duda persistente sobre tu provisión y cada dolor en tu cuerpo cansado. Estás a salvo ahora, completamente cubierto, envuelto en la suave e interminable luz de mi presencia. La victoria ya está sellada. Las presiones financieras que antes se cernían como sombras han sido dispersadas. La enfermedad está cediendo a la corriente suave y persistente de mi sanación, y la ansiedad ha sido reemplazada por el ritmo profundo y reparador de mi eterno corazón. Luchaste la buena batalla de la fe, no con los puños cerrados, sino con las manos abiertas de humilde rendición, y yo he respondido a esa rendición con un reino que no puede ser sacudido. Tu prosperidad es segura, tu salud se renueva momento a momento y tu paz es una herencia que ahora posees en su totalidad.
No queda nada que temer, nada más que ganar. Solo el gozo exquisito de ser simplemente mi hijo amado y atesorado, ahora completamente confiado con todo lo que es mío. Respira profundo y despacio. Mi precioso, y simplemente sé, bañado en mi luz, descansando en mi paz. Rest in my peace. Amen.